amigos, bienvenidos a Sin Filtros. Hoy vamos a seguir con nuestra serie Descifrando los fraudes electorales del siglo XXI o los fraudes electorales del socialismo del siglo XXI. Me acompaña Luis J. Martín de Libres 2.0. Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy tenemos una conversación, Luis, con el experto Guillermo Salas, que nos va a explicar esta otra parte de lo que hay detrás de estos fraudes electorales y cómo funciona el sistema de fraudes que él ha venido desarrollando con una claridad y con una facilidad que ha hecho que una matemática muy fuerte, Luis, se convierta en algo sencillo de entender para toda nuestra audiencia. Así es, se está acercando unos conceptos muy complejos y de una forma muy didáctica todos podemos entender toda la maquinaria matemática que hay detrás de todos estos fraudes y la verdad es que está siendo, bueno, muy esclarecedor y a mí me da la sensación de que nos encajan mucho más las piezas y podemos entender mucho más la política a raíz de todas estas explicaciones. Así que la verdad es que es expectante por ver qué nos cuenta hoy. Así es, y bueno, en ese proceso que ha venido dando Guillermo nos vamos a enterar si el señor Leazmi Salazar, quien fue un escolta de Hugo Chávez y posteriormente trabajó con Diosdado Cabello, tenía o no razón cuando describió esos fraudes electorales que a su juicio él evidenció. Así es que vamos a darle la bienvenida en estos momentos a todos aquellos que se están integrando a nuestro superchat. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes. Sabemos que estos programas los ponen así como nerviosos a nosotros también, porque estamos documentando cómo el pueblo venezolano perdió a Venezuela, cómo un grupo de criminales fue capaz de idear un proceso a través del cual se iban a quedar con el poder siempre. Y es por ello que le agradecemos muchísimo a Guillermo Salas por estar dándonos todas las herramientas que requerimos para que la gente entienda que fuimos objeto de una trampa perversa, pero muy bien hecha. Claro que los fraudes y todo este tipo de delitos siempre dejan una telita que los seres brillantes descubren. Es como una especie de cangrejo y estamos averiguando ese proceso. Así que bienvenidos todos y un especial agradecimiento a todas aquellas personas que nos ayudan con la moderación de los comentarios. Mil gracias a todos nuestros moderadores. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a Guillermo Salas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Muchas gracias, Maybor, y muchas gracias, Luis. La idea es descifrar los fraudes electorales del siglo XXI y eso creo que nos puede ayudar a comprender mucho cómo funciona el socialismo del siglo XXI, ¿no? Que en el fondo no son otra cosa sino unos totalitarismos encubiertos que se legitiman simulando elecciones periódicas, como probablemente ocurra otra más este año en Venezuela, pero son simples simulacros de elecciones. Bueno, y lo que vamos a tratar hoy es el tema, lo que llamamos las insólitas declaraciones de Leazmi Salazar, quien, como tú dijiste, era una persona del círculo más estrecho tanto de Chávez como de Diosdado Cabello. Y él en un libro dice que simplemente había un sistema de votación en el cual hay un sistema paralelo, una sala de control desde donde las elecciones, un grupo de técnicos cambian a su antojo los resultados electorales. Yo creo que este es tal vez es el programa con más información, más denso de todo. Creo que lo conveniente es partirlo en 3 programas. El primero, sobre los fraudes electorales selectivos. Eso es muy importante que lo entendamos, sobre todo porque los técnicos de la oposición venezolana se niegan a creer que el chavismo sea capaz de hacer fraudes electorales selectivos. La segunda parte vamos a dedicarnos a ver cómo podemos inferir que ha existido un mecanismo que le ha permitido al chavismo realizar fraudes selectivos. Y por último, el otro programa que yo creo que es en el que se va a cerrar y se va a entender todo el problema, vamos a explicar por qué en el 2004 al chavismo le resultaba imprescindible de disponer un mecanismo que le permitiese realizar un fraude electoral selectivo. Yo creo que cuando tengamos todo esto juntos, vamos a quedar clarísimo cómo funciona este sistema. Un poco la idea de esto, en la primera parte va a ser explicar qué es un fraude selectivo. En la segunda parte, recordemos que había visto un programa que se llamó Los primeros alegatos de fraude, en el que se habló de la ley de Benford, y sacamos 2 conclusiones de la ley de Benford. Entonces vamos a ver los sucesos del 2004, pero teniendo las conclusiones que habíamos sacado de la ley de Benford, y eso nos permitirá sacar grandes conclusiones
y en la tercera parte terminaremos de armar todo el rompecabezas, que yo creo que será bien, bien contundente. Entonces, vamos a empezar con la primera parte de estos fraudes selectivos. Adriana Vigilancia en un programa explica estos déjà vu. Por eso pasan cosas como esta, que es un déjà vu para nosotros los venezolanos y causa demasiada decepción, que la Mesa de la Unidad ya cantaba una victoria gloriosa, por supuesto, porque las estadísticas y todo el mundo sabe el rechazo que tiene Maduro, más del 80% de rechazo. ¿Cómo es que perdimos todas las gobernaciones? Ellos mismos a las 7 de la noche cantan victoria y luego, como nos pasa siempre, en 2 horas se revierten todos los resultados. Porque el que manipula el sistema, y más si es un sistema electrónico, es facilísimo de manipular, porque tú con darle unos botoncitos aquí ya tienes, cambiaste toda la data. Adriana Vigilancia, el periodista, lo ve con ojos de extrañeza. Eso se refiere a este artículo que salió en el Miami Herald de Antonio María Delgado, donde dice: oposición declara gigantesca victoria en espera de los resultados de las elecciones regionales. Incluso ahí ven la foto de la Mesa de la Unidad Democrática, incluso está Freddy Guevara, que lo acaban de soltar del secuestro que le habían hecho, totalmente sonriente porque habían sentido que tiene una victoria tremenda. Y Ramón Guillermo Veledo dijo: lo que ha ocurrido hoy domingo en Venezuela, de lo que nos sentimos tan orgullosos, es una enorme, gigantesca victoria popular de dimensiones históricas, declaró el dirigente Ramón Guillermo Veledo. O sea, la oposición venezolana estaba de fiesta a las 7 de la noche. Ahora vean el resultado que terminó quedando. Aquí están los resultados por municipio. El rojo es el color del partido de Maduro y el azul fue lo que ganó la oposición. Simplemente el oficialismo barrió a la oposición. Y en gobernaciones fue la cosa terrible. Y hay que considerar que esto fue en un país donde el oficialismo y Maduro tienen un 80% de rechazo. Ahora, ¿cómo es que se cambian esos resultados a última hora? ¿Por qué pasa esto después de las 7 de la noche? Vamos a ver un poco lo que pasó, no en las últimas elecciones, sino en las anteriores, que le robaron el triunfo a Lazo. Aquí hubo un apagón en el sistema de la página web del Consejo Nacional Electoral. Previo al apagón se habían escrutado apenas el 20% de los votos y la tendencia era muy clara, acorde con el exit poll. Pero resulta que hay el apagón y cuando vuelven a instalar el sistema, oh sorpresa, se habían escrutado ya en 20 minutos el 70% de los votos, es decir, un total de un 90%. Y la tendencia extrañamente cambió. Él está yendo contra el socialismo del siglo XXI y al final viene un apagón del sistema y cuando se prende el sistema se voltea el resultado. Es un esquema que se viene repitiendo mucho y no solo en América Latina. Todo esto puede tener una aplicación justamente en el libro de Emile Blasco, las declaraciones de Yasmín Salazar. El libro se llama Humeran Chávez, los fraudes que llevaron al colapso a Venezuela. Yasmín Salazar es esta persona que ya dijimos que era totalmente cercana al círculo de Chávez. Según le cuenta Emile Blasco, dice lo siguiente: las computadoras secretas de los chavistas lo indicaban bien claro. A las 6 de la tarde, la hora en que es 14 de abril de 2013, deberían cerrar los centros electorales en Venezuela. La presidencia las había ganado Enrique Capriles Radosky. Un sistema informático paralelo al oficial permitía al chavismo saber en tiempo real a lo largo del día la evolución del voto y le facultaba conocer el número de votos falsos que debía producir para girar el resultado. O sea, según Yasmín Salazar, hay un grupo monitoreando perfectamente la elección y al final sabe cuántos votos tiene que inyectar para voltear el resultado. Esto es algo gravísimo, porque si esto es verdad, simplemente la oposición venezolana, en cualquier elección que el gobierno necesite ganar, jamás va a ganar la oposición. Puede que le den algunas gobernaciones, algunas alcaldías, pero en los temas que comprometieran la permanencia del chavismo en el poder, ahí jamás le dieran ningún espacio. Entonces yo creo que es algo que merece ser verdaderamente tomado en cuenta. Vamos a ver ahorita lo que yo llamo el dilema, que es la segunda parte de esto. Y para eso vamos a ver las presidenciales del 2012 en el que Chávez supuestamente ganó a Enrique Capriles Radosky. Luego de esas elecciones, y ahí se sabía que Chávez estaba muy enfermo y que estaba moribundo, y vendrían unas siguientes elecciones. En los próximos meses eso era más que previsible. El grupo de personas que insisten en que la salida electoral querían que la gente siguiera con ánimo para votar. En ese interín, que Roberto Picón, que era el asesor electoral de todo el comando de Capriles, te escribe una carta como para infundirle ánimo a los venezolanos y crearle confianza en el sistema electoral. Esa carta de Roberto Picón, que circuló muchísimo a través de diversos medios, se llama A todo elector frustrado. Y le escribe él, que era el jefe del cuidado del voto
de los partidos opositores. Dice la carta, bueno, son extractos de la carta, dice, en conclusión, perdimos, sin excusa perdimos. Creemos que cuando lograremos convencer a suficientes venezolanos, no habrá fuerza capaz de callar la voluntad de la mayoría. Eso solo es posible desde el camino electoral, que afortunadamente sigue abierto. Y si el Consejo Nacional Electoral le dio el triunfo a Chávez es porque Chávez era el que había ganado. Ante eso, bueno, yo tengo mis profundas reservas, ¿no?, sobre todo este tema. Creo que para entender todo esto, yo quiero hablar un poquito de la magia y su relación con el engaño y la intuición. Vamos a empezar poniendo un video para ver cómo funciona la magia y el engaño de la fusión, porque recuerde que el fraude en el fondo es igual que un truco de magia, que lo que buscan es engañar la intuición. Aquí les quiero presentar este pequeño video que recogí de internet. Uno de los trucos más famosos de los grandes ilusionistas es el hacer levitar a una mujer y pasarle un aro para demostrar que no hay nada más que sus poderes sobrenaturales los que la hacen elevarse en el aire. Un tubo de metal en forma de S que conecta ambas cosas. El diseño en S es para poder pasar el aro y aparentar que no hay nada sosteniéndola. Muy impresionante, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que entender es que en Venezuela los resultados de esto quedan las máquinas en base a un razonamiento inductivo que parte de un proceso que se conoce como verificación ciudadana. Mi gran duda es, o lo que a mí me parece, incluso creo que sobran las razones, es que esta verificación ciudadana es parte de un plan para engañar nuestra intuición. Para engañar la intuición del colectivo se hace una cosa que llaman verificación ciudadana y en base a un razonamiento inductivo se validan los resultados. Quiero explicar esto con mucho cuidado porque aquí es donde está la clave para entender los fraudes electorales del siglo XXI. Vamos a ver qué es la verificación ciudadana. La verificación ciudadana es los electores arriba y a la izquierda votan en una máquina, esta máquina le da una papeleta, la papeleta la introducen en una urna electoral, la máquina, por lo general las papeletas no se cuentan, la máquina emite un resultado y en algunos casos se permiten abrir unas cajas, ciertas cajas, para constatar que el resultado de la caja es el mismo que el que da la máquina. Por lo general esos resultados siempre coinciden, entonces la gente en el fondo dice, bueno, si lo que yo vi coincide, entonces necesariamente el resto también debe coincidir, ¿no? Es un razonamiento inductivo. Como la muestrica que yo veo está bien, entonces el resto también debe estar bien. Quiero que veamos esto con mucho detalle para que vean por qué no es tan cierto. En realidad, esta verificación ciudadana lo que es un cotejo entre los resultados que hay en las papeletas de la urna electorales y los resultados reportados por las máquinas de votación. Ahora fíjense un poquito cómo lo que dice Roberto Picón de esta verificación ciudadana en las elecciones de octubre del 2012. La verificación ciudadana sí se realizó en muchísimos casos, aun cuando el Comando Venezuela no priorizó la consolidación de estas actas por varias razones. Sin embargo, tenemos en nuestros archivos alrededor de 1000 actas. Quiero llamar la atención que hay cerca de 40.000 máquinas de votación. El comando de Enrique Capriles había conseguido consolidar hasta 1000 actas, o sea, eso sería como el 2% tal vez del total de las actas. Entonces, sigue Roberto Picón diciendo, no hay ningún caso en que estas actas difieran de los escrutinios publicados, ni algún caso en el que las actas de escrutinio no coincidan con las actas de verificación ciudadana que tenemos en nuestro poder. O sea, son 40.000 máquinas, ellos consolidan 1000, las 1000 que consolidan están bien, entonces concluyen que el resto tiene que estar bien. En base a este razonamiento inductivo es que se aceptan los resultados. Este razonamiento inductivo tiene un asterisco. Ese asterisco es que para que este razonamiento inductivo sea válido, requiere que se cumpla una condición. Que no existe un mecanismo que le permita a quienes ejecutan el fraude interactuar con las máquinas de votación en tiempo real para adulterar los resultados de forma selectiva. Esta condición la entiende muy bien Roberto Picón, o la entendió muy bien Roberto Picón, y la nombra en su escrito. De las cosas que dice es que no puede haber un mecanismo oculto que nos engañe la intuición. Y lo que dice Roberto Picón es pensar que hay un proceso diseñado para saber cuándo se va a obviar este procedimiento, que es la auditoría de los resultados, o sea, el cotejo de los resultados entre los de la máquina de votación y las papeletas, y ejecutar una instrucción cambia votos que modifique el acta impresa es complicar más el escenario tipo James Bond. O sea, él niega de hecho porque le parece demasiado complicado que exista un sistema que altere de forma selectiva los votos o que pueda apagar el fraude de forma selectiva. Es la premisa bajo la cual actúan los técnicos electorales de la oposición venezolana. No existe tal sistema. O sea, si no existe tal sistema, puede ser o porque es demasiado complicado hacerlo y es imposible de llevar a cabo,
Esa puede ser la razón, porque la otra sería que el chavismo tiene límites, más que límites técnicos, límites morales. Yo creo que el chavismo no tiene ningún tipo de límite moral. Y por otro lado, creo que los límites técnicos para hacer esto no son tales y que el chavismo fácilmente lo puede hacer. Pero en todo caso, yo creo que hay un dilema que los venezolanos tenemos que resolver. Si existe o no existe ese sistema. O sea, si es la tesis de Eliasmi Salazar, que hizo un sistema informático paralelo al oficial, permitía al chavismo saber en tiempo real, a lo largo del día, la evolución del voto. Y le facultaba conocer el número de votos falsos que debía producir para girar el resultado. O si por el contrario es la tesis de Roberto Picón, o sea que ese sistema no existe. Dice que pensar que hay un proceso diseñado para saber cuándo se va a obviar este procedimiento y ejecutar una instrucción cambia votos que modifique el acta impresa es complicar más aún el escenario tipo James Bond. Ven que esto es algo que es urgente, que lo decían los venezolanos antes de ir a cualquier elección. Si existe o no existe ese sistema. Particularmente ahora, Guillermo, que se están cuadrando no solamente los acuerdos en México, sino también unas elecciones para el mes de noviembre y otras donde el chavismo pareciera estar muy cómodo porque no se ha quejado de ninguna de las solicitudes que se están haciendo por parte de ahora una llamada Plataforma Unitaria de Venezuela, que nadie sabe qué es, pero en la que aparecen caras como la de Gerardo Blay, ahora va a aparecer la de Freddy Guevara, etcétera. Sí, yo creo que es algo... Pero entonces, bueno, yo creo que podemos ayudar un poco a resolver un poco este dilema, dando un poquito más información para ver que pueden haber sistemas que hagan fraude selectivo. Entonces, bueno, vamos para la siguiente parte, que vamos a poner algunos fraudes electorales selectivos. Y vamos a empezar con Bolivia 2019. Está el anuncio de Reuters diciendo que Morales saca ventaja suficiente para ganar las elecciones de Bolivia en primera vuelta. Entonces, vamos a ver un poquito lo que pasó en esas elecciones. En esas elecciones, bueno, aquí está el primer de los hallazgos preliminares del informe de la OEA, quien auditó esa elección y quien la observó. Ellos ven lo siguiente. Este gráfico es el número de actas que entraban por minuto al sistema de totalización de votos de la oficina electoral o en la computadora, donde se estaban totalizando todos los resultados de los votos. Entonces, fíjense lo que pasó, que observaron los bolivianos, donde empezaron a rechazar la veracidad de los resultados oficiales. Ellos observaron que en esa gráfica aquí se forma un pico doble. Yo creo que se ve un pico un poco extraño. No solo que fue que el pico fue extraño, sino lo que sucedió. Esta segunda gráfica es bimodal con un segundo pico más tarde en la noche. Ellos lo que ven que a partir de que se forma ese pico raro, todos los resultados que entraron, que están en la zona rosada, o sea, que entraron después de que se forma ese pico, agarran y voltean el resultado y le dan el triunfo en primera vuelta a Evo Morales. Si lo vemos desde otro punto de vista, cómo evolucionan los resultados a lo largo del tiempo, aquí está la gráfica. A partir de ese momento, cuando ya estaba el 81% de los resultados tomados, a partir de ese momento, cuando ya pasa el 80% de los resultados totalizados, se ve en la curva azul cómo empieza a subir el porcentaje de Evo Morales, hasta que sobrepasa el 55% y se queda con el triunfo en primera vuelta. Fíjense qué curioso, como ese pico se produce, ahí lo dice, la línea azul es el promedio de la tendencia que indica un 46% durante casi toda la noche, hasta que la curva sube en la marca de 81% y se agudiza a partir de allí. O sea que Evo Morales no ganaba hasta una hora de la noche y a partir de ese momento tiene un cambio absoluto en la tendencia y los últimos resultados que entran le dan el triunfo a Evo Morales. Eso yo creo que ya los venezolanos lo hemos visto elección tras elección, ¿no? Esos cambios a última hora, que era precisamente de lo que hablaba Adriana Vigilanza, ¿no? Esos cambios nocturnos de tendencia que parece que ya han trascendido la frontera de Venezuela. Sin duda alguna. Bueno, yo te voy a decir que también tengo algo de déjà vu, por lo que he visto en algunas elecciones de aquí en España también, ¿eh? Ah, sí. No, es que el socialismo del siglo XXI es un producto para la exportación, como veremos más adelante. Sí. Y sus mecanismos se exportan. Y también importamos de España asesores para el socialismo del siglo XXI, ¿no? Sí, desde luego. Vamos a seguir. Entonces, después que se forma por estos hechos que son más que nada estadísticos y lo ven así, entonces los bolivianos llaman a la OEA. ¿Y qué consigue la OEA? La OEA consigue una serie de acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección. Son acciones dolosas que tuvieron de intención de afectar el transcurso del proceso electoral. ¿Y qué consiguieron? Introducción de servidores no previsto, una infraestructura tecnológica
servidores denominados BO1, BO20, a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información 3 para la... Entonces, simplemente ellos lo que consiguieron fue, aquí está, en esta otra gráfica, aquí ven, lo que no está en rojo era lo que supuestamente era oficial, y para el oficial había un conjunto de servidores y computadoras y red y una maraña de cuestiones de computación que simplemente conducían a hacer un fraude selectivo. Sabían que la oposición no tenía las actas, simplemente consolidaron ese montón de resultados, los alteraron y los totalizaron al final de la noche, y eso era lo que le daba la vuelta a Evo Morales. O sea, esto fue un fraude absolutamente selectivo, según dejó constancia el informe de la OEA. Para entender bien, debemos leer ese informe para que vean el grado de tecnología al que puede llevar un sistema para robarse las elecciones de un país. Más que para robarse las elecciones, para robarse el país, como pasó en Venezuela. Para los que están interesados en ese informe, vamos a poner el link debajo de este video para que ustedes puedan observar con sus propios ojos y tomar sus propias conclusiones, porque en el fondo ustedes deben saber que aquí les estamos dando unos datos, una información y un análisis. Ustedes leen las evidencias que hay al respecto y bueno, allí ustedes mismos pueden decidir qué pensar y también hacer análisis comparativos con algunos otros procesos que se estén dando en otros países. Sí, mire, precisamente eso es lo que vamos a hacer ahorita justo a continuación, hacer un análisis comparativo esto con las elecciones de 2013 en Venezuela, en la que Capriles sacó 49,07% y Maduro 50,56%, estuvieron prácticamente empatados. Ahora vamos a ver un poquito lo que pasó en estas elecciones, lo de la mano de la ponencia que Roberto Picón, que era el técnico electoral de la oposición, o más que el técnico electoral, como el jefe de los técnicos electorales de la oposición, la ponencia que hace Roberto Picón de lo que pasó ese día, y lo expuso el 13 de noviembre de 2014 en la Universidad Católica Andrés Bello. Incluso ustedes pueden entrar a las páginas por Google, pueden conseguir este informe de Roberto Picón. Fíjense lo que consiguió Roberto Picón y fíjense las inmensas similitudes con lo que sucedió en Bolivia. Vamos a ver lo siguiente, este es el trabajo de Roberto Picón que presentó. Él agarra, igualito que lo de Bolivia en 2019, en el eje horizontal está, en las elecciones desde el 14 de abril, las actas recibidas por minuto, o sea, cuántas actas recibía cada minuto. Esa es la gráfica. En el eje horizontal está cuántas actas entraban al sistema de totalización, o sea, a la computadora donde se estaban totalizando los resultados cada minuto. Entonces, fíjense lo que pasó. Dice Roberto Picón, el mismo, la curva azul se obtuvo a partir de los datos recogidos a mano por los técnicos en la MUT en la sala de totalización. O sea, sus técnicos que están dentro de la sala de la totalización recabaron los datos con lo que se hizo la curva en azul. Quiero que vean la curva en azul, fíjense como a partir de las 7:30 aparece un pico gigantesco en el... O sea, muy difícil que tenga una justificación, porque eso ni siquiera era el horario de cierre de los centros ni nada, sino que se forma un pico extrañísimo en la cantidad de actas que entran al sistema. ¿Y qué es lo extraño de este pico? No solo el pico, sino que las actas que entran a partir de ese momento que se forma el pico son las que le dan la vuelta al resultado y ponen a ganar a Nicolás Maduro. Eso me parece excesivamente extraño y no es que lo diga yo, eso lo dice el mismo Picón y está en el informe que lo pueden buscar en internet. Aquí lo dice Roberto Picón, evolución de la brecha según la hora de impresión del acta y escrutinio. Fíjense lo siguiente, dice, aquí lo dice clarísimo. Enrique Capriles ganaba las elecciones de acuerdo a las actas recibidas por el CNE hasta las 7:30 de la noche, incluyendo los votos en el exterior. Esas actas representaban el 80% de las actas totalizadas. O sea, se parece muchísimo a lo de Bolivia. O sea, llega un momento hasta que tienen el 80%, cuando tienen el 80% se presenta un pico y ese pico voltea los resultados. Entonces Roberto Picón se pregunta, que él siempre ha defendido el sistema electoral, sobre todo la parte electrónica, el sistema electoral, él llega y se pregunta y dice, ¿por qué las mesas que terminaron dando la diferencia a favor de Nicolás Maduro Moros transmitieron después de las 7:30? ¿Por qué pasó eso? Él se pregunta y después se pregunta, ¿se usurpó el voto de los electores en el lapso comprendido entre las 6 p.m. y el cierre de las mesas retenidas? O sea, que si se usurpó el voto con esas últimas actas. Ves que es bien curioso y muy parecido a lo de Bolivia, ¿no? Guillermo, ¿a qué se refiere cuando se dice se usurpó el voto? Nos preguntan desde el superchat. Mire, yo creo que en el fondo de que los votos que entraron después de esa hora eran unos votos en alguna forma falsificados y entraron al sistema y voltearon el resultado de la elección. O sea, que las actas que entraron después de ese momento
en algunas actas adulteradas o trampeadas de alguna manera y volteó el resultado electoral. Meibor, a mí me da la sensación de estar reviviendo lo que hemos vivido hace unos días con las elecciones de Pedro Castillo. Es que eso estoy viendo, y justamente a la hora que Guillermo está diciendo, recuerden que había una tendencia en la que Keiko Fujimori se estaba imponiendo, de pronto hubo algo y de ahí en adelante, y contar los votos en el extranjero, son muchos los elementos que se parecen, así es que los amigos peruanos, si nos están viendo, pongan y abran los ojos, porque esto les va a dar luces a lo que les ocurrió recientemente y que los llevó a la boca del socialismo del siglo XXI, donde se encuentran en estos momentos. Ahora, si se usurpó o no se usurpó, digamos, más que el voto, lo que se usurpa es el país, creo yo, ¿no? Pero de todos modos, vamos a seguir viendo la parte electoral, ¿no? ¿Se usurpó o no la voluntad de los electores? Vamos a ver, si se usurpó, entonces hay dos posibilidades. Vamos a ver un poquito estudiar esto y qué tiene que ver con los fraudes selectivos. Hay dos posibilidades, que sí se usurpó y que no se usurpó. Vamos a irnos con la primera posibilidad, que no se usurpó la voluntad de los electores. Si no se usurpó la voluntad de los electores, tenemos que entender que todo ese pico que se formó y las actas que entraron después de las 7:30 de la noche fueron las que voltearon el resultado, fue por casualidad, pero yo creo que eso es como bien difícil de digerir, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de que no se usurpara yo lo pusiera bien en duda, ¿no? Pero vamos a estudiar la otra posibilidad. La otra posibilidad es que sí se haya usurpado el voto durante esa elección, ¿no? Si se usurpó el voto en esa elección, bueno, siempre hay dos posibilidades, digamos. Es que el sistema electrónico de votación estuviese allí para automatizar y garantizar el voto. Otra posibilidad es que todo este sistema electrónico gigantesco, yo creo que es el más tecnificado del mundo, que es el que está en Venezuela, está allí para hacer fraude. Entonces, bueno, vamos a suponer primero que el sistema está allí para automatizar y garantizar el voto. Ese es el primer supuesto. Si está allí para automatizar y garantizar el voto, entonces el fraude no fue electrónico. O sea, y no hubo fraude electrónico. Porque si el sistema está hecho para garantizar el voto y contar los votos, no. Eso no fue lo que pasó. Entonces tenemos que aceptar que eso fue un fraude a la antigua. En el caso, por supuesto, de que se hubiera usurpado el voto. Ahora, la gran pregunta es si con toda esa hipertecnología que tiene el sistema electoral venezolano, cabe un fraude a la antigua. Vamos a presentarle ahorita para que vean un poco todo cómo funciona el sistema electoral venezolano, que yo creo que muchos desconocen, y veamos lo difícil que se produzca con toda esa palafrenaria electrónica un fraude de la antigua. Vamos a poner este video que en el fondo es una cuña del Consejo Nacional Electoral Venezolano. El próximo 7 de octubre participar será muy fácil. Para empezar, chequéate en la estación de información. Allí te darán una hoja de taco que debes tener a mano. Como siempre, el sistema es una herradura. Presenta tu cédula para que verifiquen tus datos en el sistema de autenticación integrado. Derecho, por favor. ¿Lista para votar? Selecciona en la boleta electrónica la candidata o candidato de tu preferencia. Luego, marca sobre la tarjeta. Verifica tu elección en la pantalla de la máquina y presiona votar. Chequea la información impresa en el comprobante, dóblalo y deposítalo en la caja. Luego, te indicarán el lugar del cuaderno de votación donde firmarás y dejarás tu huella. Finalmente, a mancharnos contigo. Votar es seguro, sencillo y muy rápido. CNE, la confianza del Estado. No sé si vimos lo imposible que hace un fraude. Llegas, das tu número de identidad, inmediatamente ya que como que quedas marcado con tu número de la cédula de identidad. Caminas unos metros y vas a lo que llaman ellos una estructura en forma de casquillo, donde te vuelven a identificar, vuelves a poner tu número de identificación, hay una máquina que confirma a partir de tu huella digital que eres tú, que es la persona que está en la cédula, y esa máquina que, por cierto, está conectada directamente a la máquina de votación, allí introducen tu número de cédula, tu número de identificación y te dicen que vote. O sea, ahí no hay forma de que si ese sistema hace lo que dice, se pueda hacer un fraude electoral a la antigua, ¿no? O sea, yo lo veo prácticamente imposible de burlar. Y sobre todo que es un sistema que supuestamente se audita y que supuestamente auditan el registro de huellas y todo. Incluso creo que Roberto Picón ha participado en uno de esos auditorías del registro de huellas. Y bueno, si verdaderamente es lo que se hace, el sistema está partizar y garantizar el voto de los venezolanos, ahí no hay chance de que haya un fraude a la antigua. Si hubo un fraude a la antigua, o sea, ahí no cae un fraude a la antigua con este sistema tan electrónico. Entonces, y si hubo fraude, el sistema no está allí para garantizar el voto. Bajo ese esquema,
el fraude a la antigua no cabe. Entonces, por lo tanto, si se usurpó el voto, el sistema electrónico no está para automatizar y garantizar el voto. Entonces, si no está para automatizar y garantizar el voto, debe estar allí para hacer el fraude. Si está allí para hacer el fraude fue electrónico. Entonces, si hubo un fraude electrónico, y las actas de verificación ciudadana que recolectó la oposición, o sea, no lo evidenciaron, debió existir un sistema en el que desde un centro de control ellos veían en cuáles había testigos de la oposición y en cuáles no, y en aquellos en los que no había testigos de la oposición, cambiaban los resultados, porque otra posibilidad es muy difícil que exista, ¿no? De todos modos, esto yo creo que no es concluyente. Sí llama muchísimo la atención. A mí en lo personal yo no creo que sea natural que se aparezca un pico a las 7:30 de la noche, que empiecen a cambiar los resultados, sobre todo que está pasando en muchas partes del mundo. Entonces sí creo que hay métodos muchísimo más contundentes de darnos cuenta que este sistema existe. Esta primera parte era solo para llamar la atención sobre los fraudes estos electorales selectivos, que yo creo que son una parte atroz con la que nos están robando los países, ¿no? En todo caso, fíjense que este pico, que es muy difícil explicar bajo la teoría de los fraudes, coincide exactamente con lo que dice Leazmi Salazar en sus declaraciones. Leazmi Salazar dice exactamente es un sistema informático paralelo al oficial permitía al chavismo saber en tiempo real a lo largo del día la evolución del voto y le facultaba conocer el número de votos falsos que debía producir para girar el resultado. Fíjense cómo concuerda perfectamente con las declaraciones de Leazmi. Las siguientes partes que vamos a analizar, las declaraciones de Leazmi y Salazar, lo vamos a hacer desde un punto de vista mucho más riguroso, y yo creo que en lo que sí nos podremos concluir fehacientemente que este sistema no es un mito, que este es un sistema que existe y que es el sistema con el que nos robaron a Venezuela. Lo que queda es invitarlos para la secuencia de estos programas. Así es, en el próximo programa vamos a estar desarrollando esta segunda parte de la tesis que nos está planteando Guillermo Salas. Cuando veía la cuña del Consejo Nacional Electoral Venezolano y que están dejando claro que el voto tiene confianza o ese sistema, estaba pensando en las discusiones que se hicieron en Georgia, en Estados Unidos y en Texas, porque aquí los demócratas no quieren que la gente se identifique a la hora de votar, es decir, ellos consideran que la presentación de un ID, de una cédula, de una licencia, es discriminatorio a la persona y por tanto ellos no quieren que se presente. Entonces el elector no debe hacer una presentación de un documento que sea emitido por el gobierno a la hora de ejercer el voto. Entonces, bueno, esos son otros elementos para el análisis que se los dejo a usted para que lo piensen. Pero esa es la gran discusión aquí. Y se considera absolutamente indiscriminatorio el hecho de que alguna autoridad electoral le pida al elector que se identifique y que diga quién es y si tiene derecho a votar o no. Cosa que es un elemento que llama mucho la atención. Adelante, Luis. Sí, bueno, a ese respecto decir que sepa nuestra audiencia, corrígeme si me equivoco, porque a mí estas cosas me parecen increíbles. Que vamos a suponer que yo estoy echándoos una visita allí en Estados Unidos y son elecciones. Y me decís, mira, aquí hay papeletas y tal, ¿no? Entonces yo voy, me presento, digo, aquí está mi voto, y me hubiesen dejado. O sea, porque no te piden la identificación. Entonces esto es un tema polémico que se debe discutir, pero que no hay voluntad política para discutirlo, es otra cosa. Pero es obvio que se debe discutir. Guillermo, ¿qué son los fraudes a la antigua? Bueno, los fraudes a la antigua me imagino que era como aquello que llamaban el acta de matavoto, que en un sitio no iba uno de los testigos de uno de los partidos y los otros partidos se repartían los votos que quedaban. Eran probablemente cuestiones locales en lo que no estaba metido, en lo que no había una maraña de computadoras para potenciar y facilitar el fraude. Podían haber fraudes, era más que fraude, lo que había era como raterismo de votos, pero en el cual, por lo menos en el caso venezolano, existía una directiva del Consejo Nacional Electoral que era balanceada, o sea, habían de 5 directores y los 5 directores eran de 5 partidos distintos, 5 con voto y creo que eran en total 14 que tenían derecho a voz y no derecho a voto. O sea, estaba representado en la directiva del Consejo Nacional Electoral todo el espectro político venezolano y había contrapartes. Aquí ahorita, por lo menos en el caso venezolano, lo que hay es una
una hegemonía del chavismo del Consejo Nacional Electoral, donde acabaron con todo y ponen unos sistemas que son unas autopistas para hacer los fraudes electorales. Es muy distinto el raterismo de voto, que era lo que era el fraude de la antigua, que algún partido político a lo mejor conseguía tener 50.000 cédulas, lograr sacar algo, o ni siquiera, porque ni siquiera pueden sacar la cédula, porque en el antiguo mecanismo el gobierno tenía la Dirección de Identificación Nacional, pero uno para meter un elector dentro del registro electoral tenía que pasar por la Fiscalía de Cedulación. Y la Fiscalía de Circulación siempre estaba en manos de la oposición. O sea, que había una contraparte de poderes. Simplemente de las primeras cosas que hicieron en el 2003, cuando el chavismo secuestra el sistema electoral venezolano, fue eliminar la Fiscalía de Circulación. Justo cuando automatizaron el voto, ya empezó la debacle absoluta del sistema electoral venezolano y la debacle de Venezuela. Pero es muy distinto el raterismo de votos en las mesas a última hora, en que desde la directiva te crean un sistema que sea absolutamente diseñado para automatizar el fraude, y potenciar el fraude. Esto es importante destacarlo porque dentro de las denuncias que se hicieron en Perú en la elección de Keiko Fujimori con el señor Pedro Castillo, se había dicho que hubo manipulación de actas, es decir, que estaban a la antigua y a la moderna, parece. Sí, que hay mucho fraude a la antigua todavía. En muchos países donde tratan de alterar los resultados a la antigua, por ejemplo, un fraude a la antigua, un partido como el de Maduro, el chavismo con el 80% de rechazo, uno iba a ganar todas las gobernaciones. Que es justamente lo que tenemos que evaluar, Luis. Yo no sé si esto lo ves en España igual que como lo vemos nosotros, pero hay un acuerdo de participación para las elecciones de noviembre. Son elecciones donde se van a escoger gobernadores, alcaldes, concejales y otras funciones públicas de menor nivel. Y esto indica que van a ser una especie de mega elecciones. Allí puede usarse un mecanismo de fraude selectivo porque como el régimen tiene el compromiso para que le levanten las sanciones, la Comunidad Europea y Estados Unidos, y esto está en discusiones supuestamente en México, ellos tienen que dejar que algunos de los supuestos opositores ganen espacios políticos para ellos favorecerse y que les quiten las sanciones, porque de lo contrario no les van a creer. De hecho, la administración Biden dice, bueno, entonces se tienen que portar bien y cumplir con la intención de hacer unas elecciones libres y transparentes. Y ya sabemos que este es el modelo que se usa para escoger a los funcionarios que el régimen quiere que estén frente al poder. Entonces, ¿le van a dar una gobernación a Luis Florido o a cualquiera de estos que se dicen ser opositores que van a aspirar los cargos ahora? Muy probablemente sí o muy probablemente no. Luis, yo no sé qué piensas tú al respecto. Pues varias cosas. La primera, bueno, lo primero es que hay a cada uno lo suyo. Guillermo Salas, esto ha sido brillante. O sea, ha triangulado perfectísimamente el fraude. Ha dicho, mira, esto es prácticamente un empate, aquí vemos cuándo está la diferencia y la diferencia es justa, la calibrada para que esta gente gane. Bueno, en los trucos, en los timos, cuanto más hábil es el timador, más margen de maniobrabilidad le da a la víctima, ¿de acuerdo? O más apariencia de control le da a la víctima. Lo que hemos visto en el truco de magia era un control, era un mecanismo de control. Me parece muy adecuado el mostrar eso precisamente aquí. En comunicación hay un concepto de cómo se trata la información, de cuándo pasa de ser publicidad a cuándo pasa a ser información. Vamos a ver, la información es información. La diferencia entre una y otra es que una es solicitada y la otra no es solicitada, ¿de acuerdo? O sea, no es lo mismo que yo pregunte a cuánto está el kilo de naranjas que alguien venga y me diga, oye, por 2 euros te llevas 1 kilo de naranjas. Una cosa es información y otra cosa es publicidad. Me están dando la misma información. ¿Y por qué es diferente? ¿Por qué lo vemos diferente? Porque una cosa la he investigado yo. Y aquí vemos que nos dan esa forma de investigar, nos dan ese margen de maniobra. Nos dicen, mira, audita. Pero es que ellos nos han dado la cancha donde debemos de auditar, que es el propio fraude. Y es lo increíblemente, ya cierra la triangulación de este fraude que me parece gigantesco. ¿Quién narices hay detrás de todo esto? Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Impresionante también considero que es el hecho de que los opositores o pseudo opositores, como los quieran llamar, pero los que estaban en contra del régimen o que
decían estar en contra de, hayan aceptado esto y no hayan permitido que se explique y que se evalúe de una manera diferente a lo que ocurrió, y que por el contrario las personas que estaban denunciando esto los hayan sentenciado al ostracismo, al silencio, y prácticamente hayan ejercido presión para que su reputación cayera en manos de los verdugos. Esto es impensable. Ahora les pregunto a ustedes, la gente que nos está viendo de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, ¿ustedes van a permitir que este mecanismo opere en sus países y así con estos sistemas que se han generado y que nuestro experto Guillermo Salas nos dice que es uno de los mejores productos de exportación del régimen, les acabe el país, se los quite, se los secuestre? Y mírense que es muy difícil. Nosotros estamos desde hace 22 años y medio, ya casi 23 años, en esta tragedia que transformó a un país productivo, un país donde había libertades y había unas instituciones que, si bien es cierto no eran las más perfectas del planeta, creo que no hay instituciones perfectas, funcionaban y bajo la presión social se lograba que hicieran su trabajo. Pero hoy en día no, somos un país aislado, somos la peste del planeta. No hay un sistema electoral ni democrático que pueda señalarse como que se ha perdurado durante la época de la revolución, sino todo lo contrario. Aunque muchos lo quieran callar, Venezuela está siendo sometida a lo que podría ser el famoso Estado comunal, con autoridades comunales que no sé qué van a hacer los que se decidan lanzarse a gobernadores o alcaldes, porque la estrategia del Estado comunal no les permite hacer lo que ellos piensan hacer o que ellos hayan logrado dentro de su pacto con el régimen subvertirse y decir, bueno, nosotros hacemos lo que ustedes digan, entonces ya forman parte de ese entramado criminal que es el chavismo. Entonces, ustedes tienen que ver, por eso les estamos presentando esta información para que ustedes entiendan que lo que nos pasó a los venezolanos les puede pasar a ustedes fácilmente. Los peruanos ya están entendiendo, algunos, pero hay otros que todavía se niegan a creer y a compararse a esta especie de cáncer viviente que se ha convertido Venezuela y los venezolanos, donde nadie nos quiere, donde nadie nos cree, porque nosotros somos diferentes. No, esto puede pasarle a cualquiera, e inclusive a los españoles. ¿Ah, Luis? Bueno, aquí tenemos a un presidente, Pedro Sánchez, que obtuvo los peores resultados de la historia del Partido Socialista antes de implementar el voto electrónico, ¿de acuerdo? Y después del tema el voto con Indra y todo aquello, gestionado por esto, y después de esta implantación, recordemos de Indra, de su jefe reconocido, según sus currículums y demás, pues el tío ha ganado, ¿eh? Y además decir que bueno, que hemos tenido aquí unas relaciones más que sospechosas después de, porque para toda la gente que nos diga, bueno, ¿cómo gana entonces? ¿Y cómo lo impone? Porque se dio el primer cambio de presidencia en la historia de España que no pasó por las urnas, vía moción de censura. Entonces se aprovecha para cambiar todo el sistema electoral. Oye, chico, y de repente gana las elecciones. Así que claro que puede pasar aquí. Una persona a la que se sorprendió en las primarias de su partido haciendo fraude. O sea, para salir él, le pillaron detrás de la cortinilla metiendo papeletas. Para salir él. ¿De acuerdo? O sea, con esos antecedentes ustedes imagínense. O sea, delito tiene lo que tenemos aquí. Una cosa que yo quería apreciar, porque creo que hemos pasado un poco sobre ella y me parece importantísima, es que en el informe que nos ha puesto Guillermo Salas, en el que las máquinas se andaban conectando, evidentemente con toda la lógica de ir suministrando los votos que hacían falta, ¿no? Para corregir. Bueno, eso responde una de las grandes dudas que siempre hemos tenido de por qué se conectan las máquinas a Internet. Esa ha sido una de las grandes batallas. El de, oiga, pero esto se anda conectando. No, pero es que puede actualizar. Pero primero nos negaban que se conectasen. ¿De acuerdo? Luego después decían esto. Dicen, no, bueno, es que se puede actualizar. ¿Cómo que se puede actualizar en plena votación? Bueno, ahora tenemos uno de los índices de por qué, uno de los indicios
de por qué se andaban conectando. O sea, es que lo que acabamos de explicar explica muchísimas cosas. Las autoridades de las empresas que prestan estos servicios hasta el sol de hoy niegan que estas máquinas se puedan conectar a Internet. Bueno, y por eso hay algunas personas y autoridades que se niegan a entregar los routers para que se puedan hacer auditorías como debe ser. ¿Por qué? Porque niegan la posibilidad, señalando que estas máquinas no se conectan a Internet, aunque hay elementos suficientes para pensar que sí y se han demostrado. Mira, en el siguiente programa vamos a tratar toda esa polémica de si se conectan o no se conectan a Internet y de cuántas formas tienen de conectarse las máquinas. Yo creo que va a ser cosas bien interesantes y no se pierdan el próximo programa, porque si este fue una forma como de medio leer de afuerita, si las máquinas están conectadas o no están, y si este método que dice Leasmi Salazar es cierto de verdad, yo creo que en el segundo y sobre todo en el tercero quedará totalmente al descubierto este mecanismo de fraude. Así es. Así que bueno, vamos a despedirnos por hoy, pero les recordamos que esta tarea empieza y no termina, porque una vez que tengamos las herramientas y el conocimiento que nos está dando nuestro experto Guillermo Salas, ustedes en cada uno de los países donde estén las pueden aplicar a ver si están o no frente a un fraude selectivo, que fue lo que nos han explicado en el día de hoy. Luis, ¿nos despedimos? Claro que sí, claro que sí. Bueno, sí, porque cuanto antes nos despidamos, antes se hará otro programa. Así que no nos puedes quedar así, Guillermo, esto es muy cruel. Es que nos dejaron con las ganas de ver si el señor Leasmi Salazar estaba diciendo la verdad o no cuando le preguntaron sobre estas máquinas y estos mecanismos. Claro. Así que nos vamos a despedir por ahora, Luis, pero volvemos pronto con la segunda parte de este programa que va a ser explosivo. Se los prometemos y sobre todo educativo, porque esa es la intención, que ustedes aprendan y entiendan el proceso que hay detrás de estos fraudes y bueno, buscar después los responsables. En Perú los andan buscando y creo que ya saben quiénes son. En Bolivia hay muchos que ya saben quiénes son los responsables que están detrás de la cortina ordenando quién va a ser el próximo presidente. Así es que nos vemos. Mil gracias a todos aquellos que nos han acompañado esta noche en nuestro superchat. Muchísimas gracias a nuestros moderadores, Nesta, Migdalia Chirinos, Tamaris López y Lontan por haber estado moderando los comentarios. Y cada una de las informaciones que ha dado Guillermo Salas se las vamos a poner en un link debajo de este programa para que ustedes puedan ver cómo fue el informe de la OEA de Bolivia, lo de Ecuador, etcétera, ¿ok? Así es que nos vemos pronto y feliz noche. Mil gracias, Guillermo. Y gracias a ti, gracias a Luis. Sí, y vamos a esperar que ya vamos a dejar que Luis, que él está relajado porque es verano, no lo vamos a mandar a dormir tan temprano en el día de hoy. Pero, bueno, ya era hora, hombre. Qué presión. Así es, feliz noche. Y nos vemos pronto, ¿ok? Bueno, chao. Bye.